Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con este tema de los dinosaurios, parte 2. Bastante interesante el tema, porque es uno de los temas que difícilmente se abordan por el nivel de complejidad, ¿no? Porque van en juego muchas cosas, muchos, muchos mitos, muchas barreras que hay que superar para estos temas. Y por eso tratamos este tema en dos partes. Y en esta vamos a dar continuación a esta parte donde nos habíamos quedado, porque estamos haciendo el planteamiento de dos posturas en cuanto a la explicación de dónde pudo haber estado ubicado la región del Kush. Entonces acuérdate que en el tema anterior nos alcanzamos a ver que la opción A, que es en el noreste de África, y el B es en noroeste de Irán, que es justamente este que vamos a abordar para iniciar este tema. Entonces, de inicio comentamos que en esta lámina es la que estamos planteando que es muy importante destacar que precisamente es en Anatolia donde nacen los ríos Tigris y Éufrates y que precisamente estos dos desembocan en el Golfo Pérsico y nacen precisamente en esta importante región que estamos considerando aquí en esta parte. Todas estas regiones donde van a ser precisamente posible ubicación del eh, ubicación del huerto del Edén, ¿sí? Entonces aquí en este otro mapa estamos viendo precisamente los dos ríos que de izquierda a derecha está primero el río Éufrates, el otro es el río Idequel, que se le reconoce como río Tigris. Entonces, si estos dos ríos nacen por aquí, que es precisamente en la parte superior del mapa, en la parte norte del mapa, pues es precisamente donde suponemos que pudo haber estado la ubicación del huerto del Edén en esta región, donde nacen precisamente estos ríos importantes, muy importantes, ¿sí? Para toda esa región. Entonces vamos a seguir con este planteamiento en el noroeste de Irán, que es la parte que nos faltó explicar, complementaria a este tema de los dinosaurios, con la razón de explicar la región del Kush. Entonces, se citó esta parte importante porque dice que hay un río que rodea toda esa tierra, del, llega hasta la tierra del Kush o Etiopía. Entonces, de acuerdo con esto, ahí está precisamente en lo que actualmente viene siendo cerquita de Georgia, sería en todo caso la ubicación del huerto del Edén. Entonces se piensa que al sur de un reino que existió, que fue el reino de Urartus, se asentaron ahí los cushitas, ¿sí? Precisamente ahí en esa parte, colindando con lo que actualmente es Irak, Irán, ¿sí? Y este reino de Urartu es este que se está viendo en esta lámina. Y dice que ahí en la parte sur es donde se asentaron los cushitas. Entonces, si esto es así, vamos a plantearlo en el mapa. Y en el mapa precisamente vamos a ver que entonces debe de haber ocurrido algo muy importante. Y es que una parte de ellos emigraron hacia el sur, hacia el suroeste. ¿Por qué decimos que una parte? Porque en las siguientes láminas te vamos a decir hacia dónde jaló o hacia dónde fueron la otra porción de esos habitantes del Kush. Entonces tenemos que en esta postura que se plantea, porque hay quien dice que los de Etiopía eh, estuvieron ahí, pero por una migración. Entonces, posiblemente los de Kush tuvieron que haber hecho esto,
Pero ahí hay una parte importante en lo que es Djibouti y Yemen. Aquí está exactamente, vamos a hacer un acercamiento mayor. Aquí exactamente. Hay mar. ¿Qué tanta distancia hay de un lugar a otro? Es lo que vamos a analizar en este momento y con ayuda pues, de las aplicaciones que hay del Internet nos va a ayudar bastante porque si estos habitantes del Kush, de los que estamos suponiendo que en el planteamiento B llegaron y se asentaron ahí en el noroeste de Irán, pues tuvieron que viajar para atravesar y asentarse en la parte de Etiopía, para entender que ellos son los de Kush. Entonces, de acuerdo con esta aplicación, pues dice aquí que son 27.89 kilómetros, casi 30 kilómetros de mar, que separan a la península arábiga de África y es la que debieron de haber cruzado, si es que así fue, los de Kush para llegar a esa región. Entonces, según este planteamiento, los del noroeste de Irán, en el planteamiento B, ahí está exactamente la posible ubicación del huerto del Edén, pero ya desde este mapa desde otra perspectiva, y todo parece indicar que a los kushitas también les interesó emigrar hacia el este. Entonces ahí está nuestro sur de Urartu, noroeste de Irán, y ellos posiblemente debieron haber hecho eso. ¿Por qué posiblemente? Porque resulta que caminando hacia el este y desplazándonos más al este, llegamos a esta región, a esta. Tuvieron que haber atravesado lo que actualmente es Afganistán y llegar a esta parte de Pakistán. Y aquí precisamente, si te das cuenta, aquí vamos a hacer un cuadrito aquí por separado. Este nombre nos lo vamos a traer aquí y es Idukush. Idukush. Entonces, seguramente este nombre proviene del Kush que nos estamos refiriendo en la parte del tema, ¿no? Pero también aparece otro nombrecito aquí, mira este otro que está aquí, que es Kushhal. Kushhal. Entonces, estos nombres pues figuran precisamente en el mapa, entonces por eso suponemos que los de Kush que estamos hablando allá debieron haber emigrado hacia el este. Y aquí sí hay una evidencia un poco más clarita. Y aquí están los Kush Kids. Entonces, estas regiones tú las puedes encontrar en el mapa para corroborar lo que estamos planteando aquí. Entonces, hay en la postura B de que el asentamiento de los de Kush pudieron haber atravesado hacia llegar atravesando toda la península arábiga y llegar hasta Etiopía, es una posibilidad. Pero con evidencias, según esto, debieron más bien emigrar hacia lo que fue el este. Y entonces son dos posturas que esperemos que con el tiempo pues podamos tener más sustento, ya sea para una o para la otra. Entonces, por lo tanto, vamos a mirar una cosa muy importante. ¿Qué evidencias hay en el texto de la existencia entonces de los dinosaurios? Ya vimos los lugares, ya vimos la posibilidad de que sí hay Pangea, ya vimos la posibilidad de una migración de personas para poder constatar que hubo Pangea. Y además por lo que viene más adelantito, ¿no? Entonces, dice este texto de Génesis 1:21 en la versión Reina Valera actualizada: y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces aquí vamos a hacer el siguiente planteamiento por esta otra versión. Entonces, y dice aquí, y creó Dios los grandes monstruos, si te das cuenta, mientras que en la Reina Valera actualizada dice las grandes ballenas. En esta otra versión que estamos leyendo aquí, pues nos dice los grandes monstruos. Aquí.
Y precisamente esta versión es la de Dios habla hoy. Y nos llamó la atención esto, que se sustituye aquí ballenas por monstruos. Entonces, ¿qué es más correcto? ¿Monstruos o ballenas? Veamos a dónde nos lleva el número strong. A esta palabra que es este que estamos presentándote aquí, que es una tam, una nun, una ayot y una mem final. Y se lee como tanim. Y tanim, algunos lo leen como dragón. Algo así como esto. ¿Sí? Otros, tanim, lo traducen como serpiente. Como serpiente. Pero las acepciones en tanín siguen más. Otra es monstruo. Exactamente, monstruo. Es una exageración. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Pero también hay otra posibilidad de monstruos marinos, ¿sí? Y posiblemente, según los expertos, dicen que cuando dice monstruos marinos, las otras versiones sugirieron que fuera ballenas, ¿sí? Pero realmente el significado real es monstruos marinos o serpientes o dragones o serpientes, ¿correcto? Entonces, esta evidencia de este texto nos arroja un dato importante porque veamos aquí, en este periódico de la jornada, con fecha del 23 de agosto del 2021, fíjate lo que dice ahí, hallan restos de fósiles de 480 mamuts en los terrenos del nuevo aeropuerto del Felipe Ángeles. Es interesante esto porque fíjate aquí dice, eh, dice los más de 4.000 huesos datan de entre 30.000 y 11.700 años. También hay al menos 100.000 enterrados humanos. Consta, aquí está diciendo que datan de 30.000 y 11.700 años. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos a seguirlo explicando y vamos a ver qué va a pasar aquí. Porque es cierto, se han encontrado muchos fósiles, no son los primeros, son a lo largo de la historia muchísimos restos fósiles que se encuentran. Y hay lugares donde ya saben incluso donde hay más. Entonces es interesante ver esta parte de cómo empezó esta excavación. Empezaron ahí con lo del aeropuerto y empiezan a escarbar y escarbar y encuentran muchísimo. Entonces algunos dicen, pues por eso no tenían que haber hecho el aeropuerto porque, bueno, pues por haber hecho el aeropuerto encontraron esta importante zona y esto pues por supuesto que dice mamuts aquí, bueno, ya antes habían encontrado un mamut, ¿te acuerdas? Ahí en la estación Talismán, por eso le pusieron estación Talismán de la línea 4. Entonces, ¿cómo es que llegaron los mamuts aquí? Pues se retoma de vuelta la postura de la deriva continental. Y esa deriva continental, como ya lo mencionamos, es igual a la Pangea, ¿sí? Donde coinciden como rompecabezas los, los bloques que llamamos placas tectónicas y cómo se fueron separando unas de otras, ¿sí? Ya en el tema anterior lo explicamos, el gran continente que es la Pangea, y se va separando y continúa separándose de hecho, ¿sí? Entonces aquí en un proceso que es de millones de años. Pero ¿cómo se atreven a decir que tantos años? Vamos a ver, vamos a explicar qué pasó aquí. Muy bien, entonces vamos a un aspecto muy importante y es este. El único indicio del aspecto de Adán es que, de acuerdo con el nombre, dice que fue de piel rojiza. Entonces, ¿por qué afirmamos esto? Porque acuérdate que esta palabra que es Adón
es esta, viene de Adón, y Edom, esto significa rojo, de donde viene el nombre Adán. Pero, vamos a ver aquí los peros, hay muchas cosas que el, el texto nos hace hacer una serie de suposiciones y tenemos que, con ese cuestionamiento, llegar a una posible explicación. Entonces tenemos aquí, en lo físico, ya vimos que Adán en el color, rojizo. Y en lo físico, se ignora. ¿Se ignora qué? La edad que pudieron haber tenido Adán y Eva. No se dice si cuando fueron creados en el Edén, hayan sido hechos niños, o jóvenes, o adolescentes. También se ignora. Eso no se dice. ¿Sí? Entonces hay un experimento donde a unos niños se les platica de esta historia de Adán y Eva y dicen, pues yo creo que fueron niños. Ese mismo trabajo lo empiezan a trabajar con adolescentes. ¿Y qué edad? Pon un dibujo de cómo te imaginas a Adán y Eva y los ponen como adolescentes. Les preguntan a jóvenes y dicen, no, para mí que eran jóvenes. Y según tu edad es a la edad que tú supones que fueron creados Adán y Eva. Pero este estudio también se los preguntan a maduros. No, yo creo que Adán y Eva ya eran cuarentones. Y otros dicen, no, para mí que eran como de 50 años, 60 años. Entonces, no se dice, pero siempre estamos poniendo cosas, ¿no? Entonces, todo esto también se ignora. Muy bien. Y tampoco sabemos, por cierto, el tiempo que duraron ellos en el huerto. ¿Sí? Se especula, pero muchísimo, muchísimo que se especula. Entonces, que si fueron horas, ¿se dice? No se dice. Que fue un día, ¿cómo te vales para decir de un día? O que fueron 2 días, o que fueron 3, y así hay quien dice, no, pues para mí que han de haber sido como una semana, ¿no? Pues sí, porque Usher, él dice que solamente fue como una semana, ¿sí? Pero otros dicen, no, para mí que fueron como 3 días, 13 días, 14 días, y así se van, ¿no? Entonces, pero realmente el texto no nos dice exactamente cuánto tiempo duraron ellos en el huerto, si fueron meses o años incluso, ¿no? Entonces, lo cierto es que la cualidad eterna la perdieron. Pero fíjate qué importante es esto, hablar de una cualidad eterna. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque en la parte del tema anterior vimos un concepto importante que lo vamos a retomar más adelantito para reafirmar esto que estamos mencionando. Y resulta que hay indicios, sigue habiendo más indicios, y el indicio es que Adán y Eva lo pusieron para cultivar la tierra. Y cultivar la tierra no requiere de unos 2, 3 días. Simplemente te encargan hacerte cargo de sembrar maíz, ejemplo. ¿Qué se necesita para sembrar maíz? Pues primero, si tienes la semilla que la acabas de cosechar, pues la tienes que poner a secar. Y secar no es de una semana. Secar, mínimo, tendrá que requerir un mes. ¿Sí? Entonces, hay cosas que es importante retomar porque si Adán y Eva los dejaron ahí para cultivar, no son labores de una semana. Por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué más hizo Adán y Eva ahí? Claro, de acuerdo a Génesis 2:15. Dice así en la PDT, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar, insistimos, no es cualquier cosa, no es de poquitos días ni de una semana, es de más tiempo. Ahora bien, también se le puso para clasificar animales, ¿si te acuerdas de ello? Pues dice ahí que, vamos a ver en Génesis 2:19, que todos los animales se los trajeron a Adán, llegaron él sí solitos, no lo sabemos, pero él hizo la tarea como de lineo, de estar poniéndoles nombres a los animales. Y dice el texto, y ese es su nombre hasta el día
de hoy. Importante dato, ¿eh? Entonces, hacer una labor de poner nombre a los animales no es de pásamelos y una listita de en una hora me los clasifico todos. Sí, cómo no, debió de haber hecho una lista, porque le pasó un mono de estos, un mono araña. Y luego le pasaron el mismo mono araña. No, ese ya estaba, a ese ya le había puesto el nombre. Entonces tenía que pasar los demás. Entonces, una labor de poner nombres no es cualquier cosa. Entonces, dice, por cierto, Génesis 2:9, dice: el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos en medio del huerto. Puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, dice ahí que puso el Señor esos dos árboles ahí. Tuvo una intención, pero no podemos saber en qué momento ellos tomaron de esos frutos. El texto no lo dice, no dice cuánto tiempo transcurrió. Por eso Génesis 2, del 16 al 17, continúa diciendo: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Refiriéndose a Adán y Eva, dice aquí, así vemos los dos arbolitos ahí en el fondo, que se mantuvieron firmes en su obediencia al Creador. Pregunta: ¿por cuánto tiempo se mantuvieron firmes y determinantes? De esos árboles no podemos comer nada, porque acuérdate que llegó la serpiente y dice: con que Dios les ha dicho, no lo dijo y no comemos. Entonces tuvieron que mandar a la serpiente para inducirlos. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaron ellos siéndole al Señor fieles así al 100%? Tampoco se sabe. Y fue hasta que hace su aparición precisamente la serpiente que menciona ahí el texto. ¿Cuánto tiempo estuvieron solos Adán y Eva antes de la aparición del seductor? Tampoco se sabe, ¿sí? Importante esto. Algo que tampoco no sabemos: ¿de qué edad sería Adán al momento de su creación? ¿Un bebecito acaso? ¿Cómo habría sido su crianza si hubiera sido así? Un bebecito. No, pues ¿cómo crees que un bebecito pues necesita que le den lechita y... Bueno, como un niño, como... ¿Qué te parece? Como un adolescente, lo que estamos planteando hace rato. ¿Se puede saber? Si tú dices que es como adolescente, ¿puedes sustentarlo? Que no, que fue un joven. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Porque ya ves que los jóvenes los consideramos entre el rango de 20 a 40 años, ¿no? O un adulto, ¿qué te parece? ¿Hay elementos? Si te das cuenta, no hay elementos para decir ni uno ni lo otro. ¿Sí? Lo cierto es que en Génesis 5:5, y dice aquí: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. La pregunta es: ¿a partir de cuándo se cuenta la edad de Adán? ¿A partir de cuándo? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver aquí una cosa muy importante, porque siempre se toma como por default una cronología que es la cronología de James Ussher. Este hombre dice aquí que es de Dublín, nació el 4 de enero del 1581 en Reigate, al 21 de marzo de 1656. Su oficio fue un arzobispo
fue de Irlanda, su capital Dublín, es de una familia rica anglosajona, anglo-irlandesa, perdón, y él es el autor del calendario Ussher. Entonces, en 1650 nos menciona esto. Dice, escribió Ussher el libro Los Anales del Mundo para apoyar la idea de que la verdadera Iglesia de Dios era la Iglesia Nacional de Inglaterra, actualmente anglicana. Respecto a su separación de la Iglesia de Roma, basándose en la Biblia, hizo una estimación de número de generaciones y de la duración media de la vida humana. Este fue Ussher. ¿Qué hizo Ussher? ¿Cómo fue? ¿En qué consistió su trabajo? Dice, para afirmar que Enrique VIII, fíjate, tuvo una intención, su cronología, para afirmar que Enrique VIII, rey de Inglaterra, en el momento en que accedió a la separación de la Iglesia de Roma, que él era descendiente de Adán, por la línea directa de la primogenitura desde Set hasta él, y así tener un mejor argumento contra la Iglesia de Roma, que reclamaba ser la verdadera Iglesia por afirmar que ellos venían por tradición desde Pedro, según la Iglesia romana. Entonces, si Roma venía desde Pedro, para Ussher, él hizo el planteamiento de la Iglesia de Inglaterra, vendría entonces desde Adán. O sea, si el otro viene desde aquí, nosotros somos mejores todavía, fue el planteamiento de Ussher, por venir de línea directa desde Set. Entonces aquí nos damos cuenta cuál fue la intención de Ussher. Entonces, para ello se valió de las principales figuras bíblicas entre Adán y Eva y el nacimiento de Jesús y varios hechos históricos. Por ejemplo, como consecuencia de su estudio, dedujo fechas exactas para ciertos eventos. Es interesante esto. Hay un libro que se llama, por cierto, El hombre antes de Adán, y este libro él plantea afirmaciones y desmiente muchas teorías, y entre ellas menciona esto precisamente, los trabajos de Ussher, donde dice, si Ussher cuando menos hubiera planteado, pues en cierto tiempo fue la creación, pero ahí en este libro plantea un aspecto que para el autor de este libro, él supone que esto pues cayó en lo risorio, ¿no? Porque dice, la creación de la tierra, cuando ocurrió, el anochecer previo al domingo 23 de octubre, o sea, el sábado 22 de octubre a las 18 horas del año 4004 antes de Cristo. Cuando uno ve esto en este libro, dice, ridículo, ¿no? Y luego dice aquí, expulsión de Adán y Eva del paraíso el lunes 10 de noviembre del 4004. ¿Qué significa esto? Que para él, ¿cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el huerto? Si estamos hablando de que la creación es el 22 de octubre, pero hay que tomar en cuenta que está hablando de los 6 días, entonces el hombre que fue creado en el sexto día, entonces nos llevaría hasta el 28 de noviembre, digo de octubre, y 28 de octubre para el 10 de noviembre. Entonces para él se estuvo solamente una semana ahí, unos 7, 9 días según él, ¿no? Entonces, y el final del diluvio universal del arca de Noé se posa sobre los montes de Ararat en un día miércoles 5 de mayo del 2348 antes de Cristo. Pues esa es la cronología de este hombre llamado Ussher. Entonces, y hay quien se sujeta bastante a esto. El detalle es que por ello mismo no se avanza en los estudios que uno debería plantearse, ¿no? Y no caer en el absurdo. Y dice aquí, en el tema anterior al final, de la primera parte de este tema, hicimos la propuesta de este tema,
que debió haber existido vidas en paralelo, ¿te acuerdas? Y esas vidas en paralelo, estamos planteando que dentro del huerto debió de haber vivido Adán y Eva en el huerto del Edén, y mientras ellos cumplieron todas las labores antes mencionadas, de cultivar la tierra, estar ahí haciendo todas esas labores que les fueron encargadas, como clasificar a los animales, transcurrió un tiempo, todo esto ocurrió en un tiempo indeterminado, porque ellos están en un momento de ser seres perfectos con eternidad, vamos a mencionarlo así. Ese tiempo fue en el cuarto plano que menciona Pablo. Ya te acordarás que ya lo mencionamos en el tema anterior, en el cuarto plano donde mencionamos eternidad. Y, de acuerdo a Efesios 3:18, que ahí lo menciona, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, que son las cuatro dimensiones que ya hablamos de ellas, que es el largo, ancho, según la física, el espesor, y por esta parte, el cuarto elemento o cuarta dimensión sería el tiempo, correspondiendo a la expresión de eternidad. Entonces algunos lo representan así: dos dimensiones, una tridimensional y las cuatro dimensiones. Pero en esta cuarta dimensión se expresa que se refiere al tiempo, al estado eterno, que es la característica que tuvieron ellos. Entonces las vidas en paralelo es que mientras Adán y Eva vivieron un tiempo de trabajo, de dedicación, de hacer todo lo que debieron de haber hecho, afuera existió lo que llamaríamos el tiempo vertiginoso. Adentro es un día, afuera son cientos o miles de años, ¿sí? Es lo que estamos planteando. ¿Y por qué lo planteamos? Porque son muchos los vestigios, muchos los elementos que se han encontrado y que no son de plástico, son huesos reales. Son huesos reales los que han encontrado de, de, de animales, de especies animales que se entiende que se extinguieron, a los que se les llama eh, nombres muy especiales, muy específicos. Lugares de ellos tan importantes en Coahuila, que se han encontrado fósiles y fósiles y más fósiles, y nadie puede decir, no, es que son de plástico, porque la verdad es que eso sería mentirle a nuestros hijos, sería seguirles mintiendo a la demás descendencia. Entonces mejor hay que darles una explicación más coherente, una explicación más inteligente, porque muchas veces el no darles una explicación correcta, cuando ellos empiezan a estudiar la preparatoria, muchos de ellos, como no encontraron satisfacción de sus dudas, terminan saliéndose de la iglesia, terminan por desconocer al Señor. Algunos sí ya en edad madura regresan, pero es importante que mejor sigan en el camino por donde deben de andar, como lo dice el texto. Entonces, por eso la intención de este tema. Hay un libro que lo vamos a mencionar, para que no es una referencia científica, por supuesto que no, pero solamente para que nos demos idea de que no todos tienen el mismo planteamiento, y parte de ello que vamos a mencionar aquí es que es en ese libro del jubileo, precisamente en lo que es el capítulo 2, versículo 15. Ya, pues bueno, aquí pusimos el 15, 16, 17, 18 y 19. Y para abreviar tiempo, dice que Adán y Eva fueron puestos ahí. ¿Y qué hacían? Labrando y guardándolo, pues le dimos labor y le enseñábamos a hacer cuanto es propio del trabajo. Entonces,
en este libro, dice que hay quien estuvo instruyendo ahí a Adán y Eva de lo que debía hacer. Y aquí esta otra parte también está muy importante porque dice en el 17, al final de los 7 años que pasó allí, 7 años exactos, el 17 del segundo mes llegó la serpiente. Entonces, de acuerdo con esta postura de este libro, si te das cuenta, mientras que Usher dice que duraron una semana, estos que escriben el, el libro del jubileo dicen que estuvieron 7 años, un jubileo completito, ¿sí? Entonces, nos llama la atención de que efectivamente no todos piensan de la misma forma, no todos tienen el mismo concepto de la estadía de Adán y Eva en el huerto de Edén. Y sigue mencionando aquí cosas interesantes y también cosas que nos pueden servir de cómo piensan algunos, de que no es como se plantea en una Biblia tradicional. Entonces, aquí nos llamó algo también importante porque no es del todo confiable, pues, una literatura así, sino solamente como para una referencia. Y dice el versículo 28, dice, en aquel día quedaron mudas las bocas ya después de la expulsión, mudas las bocas de todas las bestias, animales, pájaros, sabandijas y reptiles, pues hablaban todos, fíjate nada más lo que dice aquí. Para estos del libro del jubileo, todos los animales hablaban. Imagínate que no escuchas a los animales, a los pájaros cantar, a los leones rugir, sino están hablando. Un ambiente muy difícil, ¿no crees? Que escuches a todos y que todos hablan. ¿Sí? Entonces dice al final, en el 29, Dios expulsó del jardín del Edén a todo mortal que allí había. Todos fueron dispersados según sus especies y naturaleza hacia el lugar que se les había creado. Así termina el 29 y ya el 31 vamos a plantarlo aquí todo aquí de una vez y nos llamó la atención el 34. En los 7 años que estuvieron ellos en el jubileo, dice, no tuvieron hijos durante el primer jubileo, tras el cual la conoció. Es algo también que uno dice, bueno, ¿cómo está eso? Pues no que la bendición de ellos cuando les dice id y reproduzcanse, que es una bendición, para muchos la reproducción no se pudo haber dado en el huerto del Edén, pero es un concepto muy falto de criterio, ¿no? Porque si a los seres vivos el Señor los hizo para que, para que permanezcan en la tierra, lógicamente es la reproducción, pero muchos tienen el concepto que la reproducción es pecado. También esto hay que hacerlo notar, en lo cual no estamos de acuerdo para nada. Entonces, retomando ya la parte como tipo resumen de lo que se planteó a lo largo de estas dos etapas del tema de los dinosaurios, se presentaron dos posturas, dos llamémosle hipótesis, y la opción A, postura A, una que por cierto nos transmitió nuestro hermano Roberto Díaz. Él plantea en esta postura que en la opción A es que si hubo Pangea, que sí existieron los dinosaurios. Dice también que la Tierra tiene millones de años. Y aquí está una parte, un dato muy, muy importante que arroja mi hermano, y dice que en Génesis 1.1, dice la correcta traducción de Génesis 1.1, ya ven que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando dice en el principio, ahí viendo el estricto sentido del hebreo, no es así, sino sería en todo caso en un principio. Lo que se plantea en Génesis 1.1 no es la creación de inicio, no,
sino habla de una creación, una de tantas, ¿no? Es lo que plantea. Y también sugiere que en Génesis 1:2, que con respecto a Génesis 1:1, alguien podría pensar que es cronológico ello, pero tiene una distancia abismal entre uno y el otro, ¿sí? Entonces, mi hermano sí considera que hubo dinosaurios y que sí hubo el proceso de la Pangea y que además la Tierra tiene millones de años. En la propuesta número B, o la B, sí hubo Pangea y dice la Tierra tiene millones de años, sí existieron los dinosaurios. Entonces, ¿por qué decimos que tiene millones de años? Porque simplemente si el mapa se parece, si el mapa parece como piezas de rompecabezas las placas tectónicas y se ha demostrado que se están moviendo, luego entonces suponemos que sí estuvieron en un tiempo unidos. Entonces se separaron a través de un proceso de millones de años, porque eso es comprobable, que las placas tectónicas se siguen desplazando. Entonces, por eso es la explicación de que sí tiene millones de años. Sí existieron los dinosaurios por las evidencias que hay, todos los fósiles que se encuentran día a día. Y también la propuesta es que hay la vida en paralelo, como ya lo mencionamos, una vida dentro del huerto que fue la vida eterna que tuvieron Adán y Eva, y la otra es y fuera del huerto, la vida vertiginosa donde ocurrieron todos esos sucesos que dieron motivo a la existencia de los dinosaurios. Y es que vete a cualquier lugar, vete con cualquier científico o estudia la carrera de paleontología y te darás cuenta que no son mitos, sino son realidad la existencia de toda esta clase de fósiles que se han estado encontrando en muchos lugares. Y México es uno de los lugares en Coahuila donde frecuentemente encuentran cosas interesantes, o como lo que ahora pasó en lo que ahora están haciendo el aeropuerto Felipe Ángeles, que han encontrado una cantidad increíble de huesos fósiles. ¿Y qué decirles a nuestros hijos? ¿Que no existieron? ¿Que no es cierto? Pues la verdad es que no dejamos satisfecha ese cuestionamiento que nos hacen nuestros hijos, y es que pues ellos ven, estudian, escuchan, ven y todo, y si no hay un empalme entre lo que les decimos y lo que están viendo, los alejamos de creer en el eterno. ¿Y qué necesidad hay de eso? Con tantos vestigios y elementos que constantemente están encontrando. Y si decides, no, es que ya no los mando a la escuela, es que la ciencia, el Hijo de Dios, tiene que ser también un conocedor de la ciencia, alguien que se apegue a las cosas del conocimiento del hombre y ajustarlas a lo que es el concepto de estar caminando acorde a la palabra de Dios. Hay hombres extraordinarios como Luis Pasteur, él creía en Dios, y muchos hombres genetistas, científicos, han avanzado mucho en la ciencia, la tecnología, y no se han apartado de creer en Dios. Entonces, mejor en lugar de tomar actitudes que no satisfagan a nuestros hijos en la respuesta a esto que estamos viendo, a esto que estamos experimentando, de que ellos vean que efectivamente hay fósiles, pues mejor darles una explicación coherente y no nada más decirle, esto no te lo puedo explicar, o simplemente me hago el disimulado. Entonces vamos a seguir estudiando con la finalidad de no retirarnos del amor del Eterno. Gracias. Aquí seguimos en Videoteca IDI.